Bendecimos a las personas que nos siguen a través de las redes. Somos Iglesia Betel, acá en Ciudad Guatemala. Mi nombre es Emanuel Ramírez, el pastor de casa. Sea usted bienvenido. Y usted, amado, amada que está ahí, le voy a pedir que si trae una Biblia física o una Biblia electrónica, me acompañe al libro del profeta Isaías, capítulo número 40. Amén. Y si usted no trajo Biblia, allí tenemos algunas Biblias que usted puede utilizar, por favor. Pero nuestra idea es que usted nos acompañe en la lectura. El libro del profeta Isaías, capítulo número 40, versículo número 29. Amén. Bueno, dice la palabra del Señor en ese verso: Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Una vez más, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Se ha dado cuenta, y dicen los estudiosos, que el ser humano, fíjense que los predicadores, dicen algunos estudiosos norteamericanos, que los predicadores que se dedican, valga la redundancia, a predicar diariamente, el tiempo de estar de 45 a 60 minutos parado equivale a el cansancio físico de un oficinista de una semana. Algunos predican una vez, 2 veces al día. A mí me ha tocado predicar 3, 4 veces al día. Así que si usted me ve por ahí un poquito somnoliente, es cansancio rezagado de tanta prédica, ¿verdad? Así es. Miren, el ser humano tiende a cansarse físicamente. El ser humano tiene una capacidad. Las hormigas dicen que pueden cargar aproximadamente 20 veces su cuerpo. Una carga sobrenatural. Imagínense que usted, en mi caso, le voy a decir, no le voy a dar el detalle exacto, pero estamos por tantas libras de peso. Podemos cargar a veces 2 veces y media, 3 veces nuestro peso. Pero eso cansa. ¿Se ha dado cuenta que el ser humano en algún momento de nuestra vida se cansa de batallar? Se cansa de luchar, se cansa de insistir por lo mismo, se cansa de hablar lo mismo, se cansa de volver a intentar con alguien, de volver a meterle o inyectarle pasión al negocio, a la empresa. Se cansa y uno dice, esto no funciona, mejor lo quito. Y agotamos fuerzas antes de tiempo. Dicen los estudiosos en auditoría y administración que para que un negocio funcione, usted lo pone hoy y debe de esperar de 6 a 8 meses. Si en ese tiempo usted no ha logrado recuperar su inversión y obtener ganancias, mejor, diría el apóstol, un apóstol amado, mejor dedíquese a ir allá a San Martín Jilotepeques, vaya, traiga jocotes y véndalos. Pero eso no le va a funcionar. Pero usted tiene que esforzarse, tiene que dar. Hay gente que pone negocios, la gente emprendedora en Guatemala pone negocios y cree que ya hoy empieza a funcionar todo al 100 y que vienen las ganancias, vienen las regalías, viene todo y empieza uno a querer generar bastante y se da cuenta que a fin de mes tiene que sacar uno de su bolsa para pagar la renta del local. Tiene que sacar de su bolsa y volver a invertir otra vez en materia prima. Y uno tiende a cansarse, se agota. Pero fíjense que algunas veces Dios nos lleva a un límite de cansancio emocional, físico, espiritual, almático, solo para dejarse ver Él. Gloria a Dios. Solo para eso. Déjenme contarle una anécdota, ya se la he contado acá, pero creo que viene otra vez al caso. Hay un hombre en la playa, su trabajo es ser salvavidas, ver que nadie se ahogue, tratar la mejor manera de cuidar el espacio de playa que le han dado. Pero de repente nota que hay un joven un poco atrevido y empieza a nadar mar adentro, y empieza a nadar mar adentro, y empieza a nadar mar adentro, hasta que se da cuenta que ya más allá de donde es lo permitido, el joven empieza a dar manotazos al aire y empieza a gritar de que lo ayuden porque se está ahogando.
Varias personas que están en la orilla empiezan a hablarle al salvavidas y le dicen: vaya, sálvelo, el joven se está muriendo. Y él baja con sus salvavidas y corre, pero al llegar a la orilla se queda parado. Y todo el mundo empieza: ve, no sea así, se va a morir. Y él dice: paciencia, sé qué es lo que hago. Y empieza a ver que el joven empieza a dar manotazos, de repente se hunde, de repente vuelve a salir, toma aire y está gritando hasta que en una de esas ve que ya los manotazos empiezan a perder la fuerza y él se hunde. Y cuando ya no mira que sale una manita, entonces el salvavidas sale corriendo y se tira. Mucha gente en la orilla empieza a murmurar: qué ingrato es, lo dejó morir, cómo es que no llegó a tiempo, cómo es que esperó hasta que él ya estuviera en el fondo. Él va, llega al punto, lo rescata y empieza a nadar hacia la orilla, lo lleva a la orilla, lo coloca, empieza a darle los primeros auxilios y el joven reacciona. Y entonces todos contentos. Pero hay alguien que le increpa y le dice: eso que usted hizo es injusto, eso que usted hizo está malo. Esperó a que el muchacho estuviera ya al borde de la muerte para salvarlo. Aquel salvavidas se levanta de donde estaba arrodillado, se levanta y le dice: no es así. En este trabajo hemos aprendido que hay que esperar a que la persona que se está ahogando ya no tenga fuerzas. Eso es injusto. No, le dice. Cuando la persona está queriendo salvar su vida allá en el agua, su fuerza es descomunal. Tiende a tener 3-4 veces más fuerza de lo normal, porque está queriendo salvar su vida y entonces saca fuerzas de flaqueza. Y si en ese momento cualquiera llega y lo toma, los dos se hunden. Entonces hay que esperar hasta que ya no las tenga, para que sea fácil su retorno a la playa y darle los auxilios. Y algunas veces Dios espera a que nosotros nos quedemos sin fuerzas. Santo. Algunas veces espera Dios a que uno empiece a dar manotazos y empiece a mandar currículums, a tocar puertas, a enviar mensajes, correos, a hacer llamadas, que uno le diga: mira, no tenés ahí un contacto, no tenés alguien que tenga cuello, que tenga peso, alguien que me ayude. Y empieza el ser humano a hacer en sus fuerzas todo, hasta que llega el momento donde dice: ya no más, no se puede. Llegamos al límite. Yo ya hice todo. He escuchado personas que me han dicho: pastor, yo ya hice de todo con mi relación marital. Mi esposo empezó amoroso, pero de repente algo cambió. Ahora llega con olor a licor, ahora llega con olor a tabaco. En algunas ocasiones me ha faltado el respeto verbal, en algunas pocas ha intentado golpearme. Pastor, ya no sé qué hacer. Bienvenidos. Le va a parecer raro: pastor, usted ha de ser masoquista. No, pero en piel propia he aprendido que entre más con nuestras propias fuerzas lo intentemos, más nos vamos a agotar, y Dios está esperando a que nos rindamos. Nada más. Acompáñenme a el libro de el Evangelio San Juan, capítulo número 5 y versículo número 5. Ahí vamos a encontrar una historia de un hombre al cual creo que todos conocemos. San Juan, capítulo número 5 y versículo número 5. ¿Lo tienen? Amén. Dice así: y había allí un hombre que hacía 38 años estaba enfermo. Estamos hablando de un hombre que es paralítico. La Biblia no dice exactamente qué tenía, pero el hombre tenía una enfermedad y ha pasado 38 años. ¿Alguien? No levante la mano, pero alguien tiene esa edad similar: 38, 35, 40 y tantos. No se vaya a exhibir, pero imagínense esa edad esperando un milagro. Esa edad de tiempo esperando que algo bueno le pase. A él lo llevan a Bethesda, lo dejan allí
y esperan a que un ángel, porque la historia lo dice, un ángel bajaba de tiempo en tiempo y movía el agua, y el primer enfermo, de lo que fuera, tocaba el agua, se metía ahí, era sano, de lo que fuera. Pero fíjese que déjeme imaginarme, sin pecar más allá. Este hombre tiene 38 años. ¿Se puede imaginar usted qué esperanza tendrá? ¿Se puede imaginar usted, después de que lo llevaron, en la primera ocasión ver que el agua se mueve y él hacer todo lo humanamente, pero primero por la otra esquina cayó alguien primero y se levantó y fue sano? Esperó y no sabemos cuánto tiempo, y de repente alguien más, y él hace otra vez lo humano y alguien más llegó primero. Una tercera vez quizás alguien ha intentado nuevamente. En esa ocasión había un familiar con él y posiblemente el familiar lo ayuda y le hace de pescadito y lo mete allí a Bethesda y sana. Pero después de tantos intentos fallidos, el ser humano se cansa. ¿Y sabe qué es lo peor? Se resigna. Y se resigna a decir, ya no más. ¿Para qué intentarlo? ¿Para qué volver si nunca funciona nada? ¿Para qué esto? En los años de ministro me ha tocado escuchar tantas cosas, y como diría mi esposa, nos metemos a pleitos que no son nuestros. Pero a este pastor le gusta eso. No es pleitista. Quizás lo fue hace algunos años y no lo confirme. Pero recuerdo que hace algún tiempo, hace algunos años, conocí a una persona, a una mujer con su familia, y me decía, yo ya oré, yo ya ayuné, yo ya hice vigilias por mi esposo y él no cambia. He traído pastores, he traído profetas, he traído hermanas que tienen una unción grande y nada cambia. Han pasado los años y de verdad, pastor, decirme que volver a ayunar creyendo va a pasar algo, con todo el perdón, pastor, eso yo ya no lo creo. Tengo 17 años de estar en esto. 17 años. ¿Y cuántos tienes de casada? 18. Un año apenas. Y el resto había sido una amargura. Y le digo yo, ¿pero qué ha pasado, Dios? Mire, uno de pastor siempre va a llevar una palabra escrita, una palabra vivida, una palabra revelada. Decía, pero Dios responde. A mí no me ha respondido. Es que mira, Dios hace milagros. A mí no me los ha hecho, pastor. Es que no, pastor. Y a todo era un no. Y de repente le dije algo. ¿Por qué no le das el beneficio de la duda a Dios una vez más? Y me dice, va a ser lo mismo. No, porque esta vez te voy a enseñar. ¿Y por qué ayunas? Por eso. ¿Tienes un propósito? Sí. ¿Cuál? ¿Tienes una palabra para eso? Una palabra, sí, acá. Me dijo, no sabía. Muy bien, te voy a enseñar. Le enseñé durante una semana y a la semana siguiente le dije, vamos a ayunar, yo te voy a acompañar. Una vez al día vamos a orar juntos y vamos a hablar con esa palabra, un propósito. Y de último, en la noche antes de empezar me dijo, algo en mí está cambiando, pero quiere que le diga algo. Yo ya no tengo fuerzas para creer que esto puede pasar. Mi esposo se fue hace 3 días de casa, no ha regresado y sé que debe de estar ebrio. Le dije, creamos. Empezamos a ayunar y empezamos a orar, y ese día ella me dijo, no creo, no tengo fuerzas. El segundo día me dijo, no puedo creer que Dios haga algo, porque hoy me llamó mi esposo y estaba en un estado horrible, hoy no tenemos para comer. Y empezaron las quejas y le dije, yo voy a creer por ti si tú no puedes creer, y yo te voy a levantar si tú no te puedes levantar. Es que yo ya no tengo fuerzas para creerle a Dios. Mire que me dolió como pastor. No era mi oveja, sino la sangoloteo un rato, pero no era mi oveja.
ya no tengo fuerzas. Llegamos a la semana y le dije, Dios debe de hacer algo. Y este día, yo voy a llegar a tu casa y vamos a compartir algo, la cena del Señor, y vamos a cerrarlo así. Ese día cuando yo llegué estaba el esposo en su sano juicio, mire, bien vestidito, bien peinadito. Créame que cuando yo lo vi, dudé de lo que la esposa me había dicho. Dudé. Ella estaba contenta. Bueno, entre yo, me dice, pastor, ¿usted es el pastor? Sí, le digo yo, ¿y tú? No, yo soy el esposo de ella, me dijo, y mire, pase adelante, bienvenido a mi casa. Y yo todavía con dudas, y ella así sonriente, pero con una cara así de tampoco se la creía. Y bueno, dice, pastor, ¿y usted qué toma? Me dijo. Sí, eso me iba a decir yo, la de un locutor deportivo, pero me refrené y me dije, café con leche, amado. Mija, servíle al pastor, y traje panes y unos tamales. Mire, me atendió re bien, hablé con él, y mire, de último me dijo, yo no sé qué ha pasado, pero le dije, no le digo el sobrenombre de amor que le decía a él, pero yo quiero que ore por mí, porque esta semana he estado bebiendo mucho y no lo he disfrutado. ¿Qué querés?, le digo yo. Pues la verdad que si ya el licor no es bueno para mí, quiero darle el beneficio de la duda a Dios. Santo. La esposa cayó sentada, porque fue una de las frases que le dije. Y le dije, mira, amado, y te podrías poner de rodillas. Nomás dobló sus rodillas y empezó a llorar como niño. Las fuerzas algunas veces se nos agotan, y es ahí donde entra Dios. Aquel hombre tenía 38 años de estar esperando un milagro, tenía 38 años de aplaudir milagros ajenos, veía que caía un ciego y salía viendo y decía, gloria a Dios. Salía de repente, él se iba al cabo del tiempo, otra vez en mover del agua, y un paralítico lo empujaban y salía caminando, y él decía, gloria a Dios. Pero a él no le pasaba, a él no le ocurría. ¿Por qué? Porque sus fuerzas de creer ya se habían venido al suelo, y era más fácil aplaudirle a alguien que todavía creía que creer por nosotros mismos. Santo. ¿Le ha pasado que uno dice, no, es que mira, lo que está viviendo hoy mi familia es difícil, Dios no creo que haga eso? Es que lo que ha pasado en la empresa, no creo, a otros le va bien, pero a mí no. ¿Sabes qué? Definitivamente creo que estamos llegando al punto cúspide en donde Dios aparece. 38 años tenía. Jesús entra a ese lugar y observa. Nadie le dijo, pero de repente se fija su mirada en aquel hombre, va y platica con él. Sabía Jesús que tenía 38 años, lo dice la Biblia, y cuando él va, le dice, ¿quieres ser sano? Y es allí donde el ser humano pone tantas excusas. Y es ahí donde el ser humano como que no escucha muy bien. ¿Quieres ser sano? Y él le dice, es que cuando el agua se mueve no hay quien me meta, y yo tampoco puedo llegar. No te pregunté eso. Y si Jesús hoy preguntara, ¿qué quieres que te haga? ¿Quieres ser sano? ¿Quieres que mejore la estabilidad emocional en casa, la vida marital, la vida de padres e hijos? ¿Quieres que la economía mejore, las finanzas suban? ¿Quieres que tu negocio prospere? ¿Qué quieres? Y uno empieza, no, Señor, es que no he tenido el recurso. No pregunté eso. Señor, ¿qué quieres que haga? Es que, Señor, yo ya intenté todo, pero ¿qué quieres que haga? Dios sabe el momento en donde tú y yo nos rendimos, porque mire, humanamente nos cansamos de creer, humanamente nos cansamos de perseverar. Ha habido tiempos en donde, no me dejará mentir quien me escucha y quien me ve, que muchas veces nuestras Biblias han permanecido semanas, meses y quizás años cerradas, porque hemos dejado de creer lo que aquí está escrito de parte de Dios. Santo.
Muchos de nosotros nos hemos cansado de poder doblegar nuestras rodillas porque nuestras oraciones han venido a ser furtivas, han venido a ser de vez en cuando nos acordamos, cuando alguien nos obliga, porque hemos dejado de creer que en medio de la oración Dios puede escuchar, porque nuestras fuerzas han venido a ser menos y menos cada vez. Y uno dice, yo he estado orando, pastor. Mire, yo he escuchado gente. Espero que esa persona hace algunos años la conocí y me decía, mi amada madre murió de rodillas orando. Y le dije yo, qué bueno, tú eres la consecuencia de esas oraciones, porque tu fe no ha menguado. Y quizás usted y yo algunas veces la vida nos ha golpeado tanto que uno dice, orar, pastor. Mire, yo en vez de orar necesito dinero. Yo en vez de orar necesito un buen trabajo. Yo en vez de orar necesito negocios. Yo en vez de orar necesito que mi familia esté bien. Yo en vez de orar necesito salud. Yo no. Perdóname. Aquel hombre de 38 años ya no tenía ni quién ni él mismo cómo meterse para que ocurriera un milagro. Y Jesús va y le dice, ¿qué quieres? ¿Quieres ser sano? Y él le dice, no tengo. Las excusas normales de todos nosotros. No tengo quién. Solo déjeme pensar que aquel hombre, tipo en Guatemala le decimos champita, un par de bejuquitos de varilla, le ponemos un pedacito de tela o un subnylon y ahí pasamos. El hombre ya había creado en 38 años por lo menos una su champita donde está. Y aplaudía las bendiciones, los milagros de otros. ¿No le ha pasado que de repente uno dice, gloria a Dios, porque mira, ya te salió el trabajo, gracias a Dios, Dios ya te sanó, gracias a Dios, yo ya veo que Dios te está proveyendo para el negocio, Dios ya está sacándote de ese lugar en donde estabas de endeudamiento? Y le preguntan a uno y uno sigue igual. Ya nos cansamos, ya nos agotamos. En algunos momentos Jesús va a aparecer sorpresiva y furtivamente como le apareció a este hombre. ¿Qué quieres que te haga? Levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. No oró por él, no le impuso manos, no nada, le dio una palabra. Santo. Solamente. Amén. Acompáñenme el Evangelio de San Lucas, capítulo número 8 y versículo número 43. Amén. Amén. San Lucas, capítulo número 8, versículo número 43. Dice: pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía, oiga esto, y por ninguno había podido ser curada. 12 años. Mire, yo no me lo puedo imaginar, pero un flujo de 12 años. La ley decía que esa mujer era inmunda. La ley de aquellos tiempos judíos decía que esa mujer se sentaba en esa silla, quedaba inmunda. La Biblia dice que según la tradición y toda la cultura de ellos de sanidad, si ella tocaba acá quedaba inmundo hasta al anochecer, que si ella pasaba tocando una mesa quedaba inmunda. Se puede imaginar no solo el destierro social que ella tenía almático, sino que de sus ganancias, de su dinero, estuvo año con año invirtiendo y nunca pudo. Dice, 12 años han pasado y antes, dice ese verso, 12 años y había gastado en médicos cuánto tenía y ninguno lo había podido curar. Todo. Dígame si usted y yo a veces no nos confiamos cuando todavía tenemos ahí un rescoldito. Dijo un mi amado una vez: quiero que ores por mí, pastor. Estoy casi que en la bancarrota. Santo Dios, le dije, solo tengo 300,000 en el banco. Padre Santo, le digo, solo, ¿verdad? Uno está llorando cuando dice, echo gasolina, pero si echo completa, híjole, y ya no hay para las tortillas y para el pan, y uno dice, no, mejor me aguanto, no salgo, mejor me voy a pie.
Uno mira eso, todo lo había gastado. 12 años batallando, 12 años haciendo lo humanamente posible, 12 años, y en 12 años no pudo. Hasta que un día se le cruza en el camino Jesús. A aquel hombre Jesús le llega furtivamente. A esta mujer está en sus luchas diarias cuando escucha a la multitud que Jesús va pasando y ella toma una decisión. Usted y yo conocemos la historia. Ya no tenía nada, pero todavía tenía algo, tenía esperanza. Todavía creía en algo, que un milagro podía pasar. Así es. Yo tuve mi primo hermano, nos criamos juntos, ya partió a la presencia del Señor. Yo muy humano, muy hermano, amoroso, lo interné como unas 8 o 10 veces a casas hogares. No de aquellas casas hogares donde los tratan bonito, no, mamá. Así rústico, rudo. Quería que aprendiera que ya no debía de beber. Me hizo averías muchas veces. Yo calculo que barato se le internó unas 25 veces y nunca cambió. Al cabo de los años, hace unos 8 o 9 años atrás o un poco más, él falleció. Pero mientras él estaba en ese proceso, porque le dio un cáncer en el estómago, yo recuerdo que lo fui a visitar al hospital donde él estaba, en el IX, acá en Ciudad Guatemala. Y una de las veces que entré, le dije: mira, manito, vos sabes que te quiero mucho. Y sabes que te vas a morir, ¿verdad? Con amor. Y él me dijo: sí, vos, yo sé que me voy a morir. Ya no tengo fuerzas para luchar porque la enfermedad, este cáncer avanzó y yo me voy a morir. Ya no quiero vivir también. Mi esposa, mis hijos, mi mamá. Yo solo quiero que le pidas a Dios que me recoja ya. Y dije: no, eso tampoco lo puedo hacer. Hasta ahí no llega el amor. Le dije: no, que Dios en su tiempo. Pero sí quiero decirte algo. ¿No te gustaría reconciliarte otra vez? Y me dijo: yo ya no tengo fuerzas para hacerlo. Déjame orar a mí. Mire, créame que a veces hago cosas que ni yo me las explico. Pero dije: yo voy a creer por vos. Y nos sentamos en una banqueta de ese parqueo de hospital. Lo abracé. Lloramos más que orar, pero le dije: quiero que repita la oración de fe. Oré con él. Después se sonrió y me dijo: ¿y vos crees que con esta oración Dios me va a perdonar? Sí, te va a perdonar y te va a volver a llamar, vas a ver. Pasaron no mucho, tal vez 2 o 3 semanas. Cuando él falleció, yo estaba en casa cuando me llamaron, y cuando yo llegué, él falleció con una sonrisa. Y yo le puedo asegurar que él ya no tendría fuerzas para creerlo, pero en sus últimas fuerzas logró volverle a creer a Dios. Y le puedo asegurar que sí está en un buen lugar. Así es. Muchos de nosotros hemos llegado al punto donde ya no tenemos como esta mujer. Ya gastamos todo. Yo he escuchado gente que mire, que es de negocios, gente que de verdad es empresaria fuerte y dicen: yo ya le puse 1 millón, 2 millones a esto y no funciona. Yo ya vendí, ya compré, ya hice esto, ya hice lo otro. Y mire, pastor, yo ya no puedo, ya no tengo fuerzas. Yo ya no puedo, yo ya no puedo. Y se lo repiten una y otra vez. Pero mire, yo le digo: pero la Biblia dice lo contrario. Aunque ya no puedas, Dios te va a sacar. Aunque tú sientas que estás en el pozo más profundo, Dios te va a sacar. Y a veces necesitamos que todos, incluyéndome yo, tengamos una palabra. Ese hombre 38 años celebrando victorias ajenas, esa mujer 12 años gastando todo, haciendo el mayor esfuerzo. Dígame, ¿cuánto tiempo tiene usted? Que me escucha acá, quien me ve, ¿cuánto tiempo tenemos de batallar por algo que no se ha cumplido? ¿Cuánto tiempo? Ay, pastor, dice, es que eso ya es una lucha perdida. Decía un hombre que había sido condenado a cadena perpetua, él decía: lo peor que puede hacer, lo más indignante que un ser humano puede hacer es quitarle la esperanza a un preso. Algún día va a salir, algún día su deuda va a ser pagada, algún día es una esperanza, algún día va a cambiar, algún día.
Y creo yo que esa esperanza no debe de morir nunca. Yo soy el esfuerzo de las oraciones de una mujer. Y recuerdo de que en un tiempo donde andaba vagabundeando, muy lejos, recuerdo de que un día visité a mi madre y salí. Y cuando salí, ella salió a la puerta y a una distancia de unos metros me llama y me dice: no he de morir hasta no verlo predicando de Jesucristo detrás de un púlpito. Y yo me volteé y me sonreí y le dije: madre, siéntese, porque le van a salir raíces. Yo no estoy para predicar, pero yo no he de cerrar mis ojos. Mi madre no falleció porque todavía me honró como pastora hace 20 y algo de años. Las fuerzas muchas veces faltan. Las veces muchas veces nos quedan en el olvido, pero Dios no se olvida de lo que tú todavía tienes pendiente que te cumpla. Y quizás ya no tenemos la fuerza de orar, de creer, la fuerza de levantarnos todos los días. Quiero dejarle a usted que me ve, a usted que me escucha, esta palabra. Acompáñenme al libro de Isaías capítulo 41. Amén. El verso que leímos, esta es otra cita. Busque Isaías 41. El que leímos era el 40. Él da fuerzas al cansado y multiplica las fuerzas al que ya no tiene ninguno. El siguiente capítulo, el 41, 10 dice de la siguiente manera, y sabe, quizás usted ya no está creyendo, quizás usted, como yo en algunas ocasiones, ya no ha tenido fuerzas humanamente. Quizás en algún momento usted ya dijo: ya no, volver a intentarlo otra vez en casa ya no se puede, volverle a creer a mi esposo después de todo lo que ha hecho, ya no, pastor, volverle a creer a mi esposa después de lo que hizo, no, pastor, darle otra vez el beneficio de duda a mis hijos, no, pastor, volver a invertir en la empresa, no, pastor. Y quizás a muchas cosas le decimos no, porque ya estamos cansados de que el tiempo ha venido y nos ha ido abandonando, nos ha ido segregando poco a poco las fuerzas. Quiero que se lleve esto y le quede esto en el corazón. Isaías 41:10. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Amén. Gloria a Dios. Y sabe, muchos de nosotros hemos estado cansados, cargados. ¿No le ha pasado de que de repente usted se levanta con las ganas de seguir durmiendo? Amén. Aunque no me lo diga. Amén. Usted se levanta y dice otra vez, pero cuando ve todo lo que tiene que enfrentar, dice uno: no, ¿para qué voy? ¿Verdad? ¿Y para qué mejor llamo? No, mejor no llamo. ¿Para qué escribo si no? Mejor no. Y la realidad nos frena de tal manera que las fuerzas empiezan a bajar. Y uno dice: Señor, ¿y mi milagro para cuándo? Porque yo ya no creo, ya no tengo fuerzas. Mucha gente dejó de ir a las iglesias, mucha gente dejó de orar, mucha gente dejó de ayunar, de creerle a Dios, de leer su Biblia, mucha gente dejó a veces cosas cristianas, mucha gente dejó porque las fuerzas le faltaron. No temas, dice la palabra, no temas. Y no solo dice no temas, yo estoy contigo. No desmayes. Yo soy tu Dios que te da esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sostendré. Te sustentaré con la diestra, con mi mano derecha. Y quizás algunos de nosotros venimos el día de hoy cansados, no solo físicamente, anímicamente. Algunos de nosotros venimos ya queriéndole decir a Dios: aquí te dejo todo y ahí cuando tú quieras, porque ya no hay fuerza de creer. Aquí te dejo todo para cuando tú digas. ¿Ha oído aquella frase que dice, hay gente que sale y dice, pues vamos a salir a ver qué dice Dios? Pues Dios hoy te dice: no temas,
yo estoy contigo. No desmayes, yo te voy a sostener. No te quedes ahí, mi mano te va a sostener. Pastor, pero es que, créame, muchos salimos de casa con el último pasaje. Muchos salimos con el último recurso del último plato de comida en casa. Muchos salimos con muchas cosas en contra. Hoy te digo, no desmayes. Yo soy el que da fuerzas al que ya no tiene ninguna. Se las multiplico a aquel que ya no tiene, aquel que ya no cree. Yo se las multiplico. Nadie más que Dios. Amén. Cierra tus ojos ahí donde estás. Bendecimos a las personas que nos han acompañado a través de esta transmisión. Somos Iglesia Betel. No olvides, no importa que las cosas no estén funcionando, no importa que el viento esté en contra, no importa que en casa, como familia, no importa que en el negocio, el trabajo, las cosas vayan mal. Dios dice que te va a dar fuerzas una vez más y Él va a estar contigo y te va a sostener. Dios te bendiga.